Bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos en el bloque anterior, estamos en diálogo con los dos novelistas que escribieron la primera obra que Editorial Voces va a distribuir en este año 2021. Ellos son Damián Repetto y Nico Bonpadre. Buenas noches. ¿Cómo Buenas les va, noches. chicos? Gracias por estar acá. La primera rareza, claramente, es el hecho de que sean dos los escritores que escribieron esta novela. Me gustaría que, en la medida de lo posible y turnándose, me expliquen cómo es que llegaron a esa solución. Bueno, nosotros nos conocemos en la universidad hace ya 15 años, no más, 2002, Más tirando 2001. 20. Así que hicimos casi toda la carrera de letras juntos y muchos trabajos se podían hacer de a dos, así que además de hacernos amigos, compartir lecturas y la formación, empezamos a escribir en la facultad cuestiones de la propia carrera, así que eso ya lo teníamos. Y después en el 2004 al inicio empezamos una publicación Alter Ego hasta el 2010, que era una publicación mensual, y al principio solamente era como la edición y después de a poquito nos fuimos animando a escribir alguna reseña o semblanza, así que más o menos los tiempos, porque no es sencillo escribir con otro, ¿no? A cuatro manos, las formas en que escribe cada uno ya las manejábamos bastante, así que yo creo que eso no fue tan difícil, ¿o sí? No, porque además, conforme fue pasando el tiempo, un poco que fuimos puliendo la comunicación. Al principio, cuando hacíamos Alter Ego, sobre todo, teníamos muy duras discusiones respecto de aspectos gramaticales, sobre todo, puntuación, algún adjetivo de más, algún verbo que no gustaba mucho y a veces se exasperaban las discusiones, pero ahora que estamos más sabios o más viejos, o las dos cosas juntas, pudimos pulir esas asperezas y generar un mecanismo que nos permitió trabajar y llegar al resultado final, que es la novela. En general lo que hacíamos era, cada uno por separado escribía en su casa, era el que lo hacía Nicolás, él me mandaba por mail el texto, yo le hacía las correcciones y a la semana siguiente, los miércoles por lo general, nos juntábamos en su casa a comer y discutir las correcciones, los agregados, las supresiones, y de ahí salía más o menos el capítulo o el fragmento terminado y viceversa. Escribía yo, le mandaba a él y después también los miércoles, siempre en su casa, nos juntábamos a pulir o a poner en común los distintos puntos de vista. La novela está como de alguna manera muy dividida en capítulos que tienen distinta dinámica, que tienen distinto estilo de escritura. ¿Ustedes se distribuyeron esos capítulos o fue constante y continua la interacción entre ustedes en todos los capítulos? No nos distribuimos. Digo, por ejemplo, las escenas del auto que va viajando hasta Telén, pareciera ser obra de una sola persona, todo ese... Sí. ¿Es así o no? Sí, fue así. Ajá. De hecho, la novela, cuando la lean van a ver que es muy fragmentaria, pero esos fragmentos en general formaron inicialmente parte de una escritura de un solo tirón que después fuimos dividiendo, fuimos agregando, pero sí, poco que, más que distribuirnos con un plan previo, discutíamos, la novela necesita tal cosa, necesita tal otra, acá es necesaria tal escena, es necesaria tal o cual situación, y entonces alguno de los dos escribía eso y después lo poníamos en común, lo corregíamos, lo cortábamos, lo eliminábamos si considerábamos que estaba de más. Eliminamos mucho, pese a que es una novela corta, eliminamos muchísimo material que por ahí daba un poco de lástima porque había costado mucho escribirlo, pero no aportaba para el resultado final. Bien, menos es más. Menos es más, exactamente. Sí. Y a ver, ese sistema de escritura fragmentaria, ¿fue una decisión estilística tomada de entrada o fue algo que fue impuesto por el tema de la novela? Mitad y mitad me parece a mí, no sé vos, Sí, porque a veces nosotros tampoco nos ponemos mucho de acuerdo. La novela tiene una estructura ya en partes, ¿sí? Pero a su vez, que eso estaba tuvo varias etapas la planificación, pero cuando vimos que encajaba, que esa era la forma que mejor convenía a lo que estábamos escribiendo, después
la fragmentación dentro de esas partes creo que se fue imponiendo un poquito. Y ahí nos sentimos cómodos cuando encontramos que era como un puzzle con partes dentro de partes, ¿no? Fragmentos de fragmentos, como especies de esquirlas que iban quedando. Ahí nos sentimos cómodos y una vez que vimos que esa beta daba buen resultado y nos gustaba cómo estaba quedando, ya ahí no hubo más discusión. Pero sí, en el plan había 3 partes que después terminaron siendo 4, ¿no? Me parece. Sí, sí. Y después, bueno, fuimos encajando esos fragmentos dentro de las partes. Cuando el lector lo tenga en sus manos y lo empiece a leer, va a ver que al principio hay como mucha información, pero bueno, con paciencia es como un puzzle. Cuando vas armando el marco y empiezan a encajar las piezas, le va a encontrar más la lógica seguramente. Sí, por otro lado, la fragmentariedad también vino de la mano, ¿no?, de esto de escribir a 4 manos, valga la redundancia, ¿no? También el que sean fragmentos cortos los que finalmente terminaron siendo los diversos capítulos, ayudaba mucho a esta corrección minuciosa y un tanto milimétrica que nos impusimos para la escritura. Quizás si fuesen capítulos muy, muy largos, algunas sutilezas de la escritura podrían perderse por el volumen. Digamos, como ningún capítulo supera las 2 páginas de Word, digamos, nos permitía concentrarnos pura y exclusivamente en ese fragmento y pulirlo hasta que estuviera lo más brilloso que fuésemos capaces de lograr. En algunos casos esas escenas que yo recuerdo tan vividas del viaje en auto, de alguna manera esos capítulos están puestos ahí también como para empezar a presentar y desarrollar lo que es cada personaje, ¿verdad? Sí, la novela, nosotros tomamos el modelo de Walsh, de Operación Masacre, ¿no? Walsh presenta a las personas, los hechos y la justicia, que es un poco el discurso forense, ¿no? Uno que lo ha visto en las películas de Yankee de juicio por jurado, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? ¿Cuáles son los testigos? ¿Los hechos? Nosotros tomamos de Walsh eso. Y entonces tenemos esa parte de presentar primero los personajes, después los hechos, después las hipótesis de lo que pasó y después una especie de coda que es literaria, que bueno, tiene que ver con la escritura de la novela propiamente dicha. Tomamos ese modelo y además de Walsh tomamos ese modelo y también tomamos entre comillas, ¿no? Eso que dice Walsh cuando conoce la historia del fusilado que vive en el 55 y que la quiere escribir de un tirón para que nadie se la robe, para primerear, porque es una historia tan potente que todos van a querer escribirla. Y cuando fue el robo a Telén, que todos los pampeanos nos reímos mucho por lo chabacano que en principio parece que fue, o que oficialmente dicen que fue, nosotros nos dijimos, esto hay que escribirlo de un tirón porque todos van a querer escribir sobre esto. Y bueno, pasaron 15 años, no 17, nadie escribió alguna crónica hace poquito, pero nadie escribió nada y nosotros tampoco hasta que en el 2011, 2012 lo quisimos volver a encarar y también otra vez no duramos ni un mes, nos quedamos en la parte de investigación y después en el 2018, en un verano, fines de 2018, principios del 2019, ahí escribimos casi el grueso. Y después, bueno, el resto del 2019 y la pandemia nos ayudó para afinar, para dar a leer a amigos que nos hagan sus devoluciones, que nos marcaron un montón de cuestiones, que bueno, algunas las pudimos atender, otras no. Pero bueno, no, nadie la escribió en un tirón. No. Y por otro lado, además de la estructura que se llama en negro de Walsh, también vamos a poner las comillas del caso, tomamos un poco la estructura de la Divina Comedia en la medida en que intentamos que sea cada una de las partes perfectamente simétrica. La misma cantidad de capítulos, en general la misma cantidad de páginas, no sé si la misma cantidad de caracteres, pero jugamos a esa simetría absoluta. Eso también, digamos, parte de los fragmentos que suprimimos, cambiamos de lugar, acortamos, juntamos ideas, que eran en un principio capítulos separados, fue fruto de esta búsqueda de simetría, ¿no? De este equilibrio perfecto que aspiramos a lograr, que obviamente no logramos, pero que fue una aspiración que nos llevó mucho trabajo. Un poco lo adelantaron, es una pregunta que tenía macheteada ya, es el tema, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes al tema
y desarrollémoslo un poquito, porque la verdad es que yo no sé si la gente recuerda, la gente que estará viendo este Claro, programa si lo recordará. un martes 5 de marzo de 2002, un Van a grupo, ser 20 años. 20 años van a ser, un grupo de 4, 5, 6, nunca queda claro, de hombres, entra al pueblo, agarra a uno de los policías, había 2 policías en ese momento, eran las 10 de la mañana, más o menos, un poquito más, un poquito menos, agarra a uno de los policías, lo de rehén, van a la comisaría, agarran al otro, los encierran y se van al Banco de la Pampa a robar. Recordemos que en 2002 apenas el corralito había sido 3 meses atrás, 4 meses. Así que había todo, la situación del país era complicada. Y van al banco, está cerrado el banco. El banco abría al día siguiente, el miércoles. Abría una vez por semana, como se hace en muchos pueblos chicos del país. Y uno se da vuelta y mira enfrente en cruz, Banco de Crédito Rural, y van derecho rompen ahí. Ya habían tiroteado la fachada del banco, estaban como medio desprolijos, eran, o frustrados, desprolijos. Entran al museo la mujer que atiende le dice, esto es un museo. Le llegó un segundo a darse cuenta que era un museo, ¿no? Un recado, vitrina. Había sido un banco. Había sido un banco hacía atrás. 80 años atrás por el fundador del pueblo, Alfonso Cadeville, que es otro de los personajes importantes, aunque esté muerto hace mucho tiempo, es clave también en la novela, el fundador de Telén. Y bueno, salen, tirotean este museo, la gente se asoma a las calles, tirotean la fachada de la municipalidad, está todo ahí en la misma cuadra. Agarran a un productor que estaba haciendo un trámite, lo bajan de la camioneta, se suben a la camioneta, lo suben de rehén al productor, se van en esa camioneta y en el auto con el que habían venido desde la provincia de Buenos Aires, se van para el oeste y se pierden en el camino. La policía hace un rastrillaje y nunca los encuentran, y después se enteran que en Zárate en Campana cayó un helicóptero, que algunos pobladores de la zona habían visto cerca de Telén. Así que la novedad era que se habían escapado en un helicóptero, lo cual la logística era interesante hasta ese momento. No siendo el problema de los 80 años que llevaba cerrado el banco, todo lo demás estaba perfecto. Excepto lo que los bancos no eran o estaban cerrados. Después la logística estaba muy bien. El escape, porque en ese momento la provincia de La Pampa no tenía radares, así que tampoco tenían formas de rastrearlo. Cualquiera que vive en La Pampa que sabe que ha habido pocos asaltos, te hacen un cerrojo y te agarran o dentro de la misma provincia o en Córdoba, San Luis o provincia de Buenos Aires. Hasta que llegan a una ciudad grande, hay mucha ruta. Es muy difícil hacer un asalto y escaparse en auto. Así que la idea no era mala. Oficialmente nunca se llevaron nada. Fue todo muy rápido. La gente del pueblo quedó muy choqueada porque se dispararon muchos tiros, hubo rehenes, y eso obviamente que no pasa nunca. Así que ese es el caso. Todos los días, decían los pampeanos santarroceños, leímos eso, nos reímos. Nosotros también nos pasó lo mismo, en un asado, se comentó como se comentan estos grandes casos, y todos nos reímos a estos porteños, estos de nada, hasta que uno se paró y dijo, tenga mano. Tal vez, y contó una hipótesis posible del robo donde los mostraba no tan inoperantes, excepto que se les cayó el helicóptero, que parece que era por sobrepeso porque eran muchos. Nosotros nos agarramos de esa hipótesis, que es una de las que aparece en el libro, que siempre nos quedó picando, que tenía que ver con el corralito, con el momento histórico que se estaba viviendo, épocas de Lecop, Patacón, de muchas cuasimonedas. La Pampa, si bien permitía, no había emitido, era una de las pocas provincias que todavía sostenía el peso, que se podía dar ese lujo. Así que nosotros nos agarramos de eso. Teníamos un hecho muy aparatoso, con una logística impresionante para la época, que no terminó bien, que parece que no funcionó por poco, y teníamos una hipótesis de que el robo, que parecía medio tonto, medio pavo, escondía algo más, había un plus ahí que no se sabía. Ese fue nuestro comienzo, el germen. Sí, sí. Con ese germen, con lo que podría ser el argumento, los hechos sucedidos que cuenta Nicolás,
nosotros nos encontramos ante la disyuntiva de si hacer una exhaustiva investigación como para tratar de dar una respuesta, digamos, periodística a una verdad periodística a los hechos, o nos parecía mucho más lindo aventurarnos en la literatura. Entonces la investigación que llevamos adelante previo a la escritura de la novela fue de algunos aspectos históricos que están presentes en el libro, respecto de la fundación, lo que nombraba él, ¿no? A Alfonso Capdeville y otros personajes históricos. Una investigación periodística respecto de las noticias, cómo fueron circulando tanto en los diarios locales como la repercusión en los diarios nacionales, que no difería tanto porque en general los diarios nacionales lo que hacían era trabajar con sus corresponsales locales. Entonces la información no era demasiado novedosa. Seguimos un poco los casos, los personajes que se nombraban como posibles culpables, algunos que terminaron presos en los diarios de Buenos Aires, pero no mucho más que eso. De hecho, nos abstuvimos con fervor de ir a Telén y ver cómo era el lugar para que fuese, digamos, pura invención nuestra. En la parte final, una vez digamos, redactada ya la novela y puesto el punto culmine, miramos en Google Maps la disposición del pueblo para hacer un planito que está en la novela, que a nosotros nos pareció que podría ser muy, muy pintoresco, que fuese una especie del plano que tenían los chorros. Ajá. Para guiarse dentro del pueblo, con la ubicación de los lugares. Pues, mira qué bueno, o sea, no tuvieron ningún tipo de contacto ni con el lugar, ni con la gente que vive ahí, ni... No. Y ahora que lo pienso, posiblemente la gente de Telén no sepa que esta novela se está por publicar, ni... Supongo que sí, porque bueno, ya salió un avancito por los 19 años y se replicó en Infohuella, que se ocupa de todo lo oeste, así que posiblemente algunos ya se enteraron de que está por salir la novela. Para mí va a ser muy interesante ver cómo lo leen ellos. Sí. ¿Cuántos van a leer de literatura y cuánto de realidad? Porque ellos fueron los protagonistas, son los testigos. Muchos lo han vivido de primera mano o de segunda, así que ellos van a posiblemente leerlo cotejando. Y bueno, ahí seguramente pondrán el grito en el cielo y demás. De hecho, muchos de los personajes son personas reales que participaron de una u otra manera en los eventos. Así que va a ser muy interesante ver cómo se lee ahí, en Telén y en Victorica, porque la novela juega constantemente como una comarca, como un enfrentamiento que fue el que hubo en sus orígenes. Alfonso Capdeville es corrido a tiros de Victorica ya por 1891. Sí, no, los tiros no son algo nuevo ahí en Telén. Se tirotearon mucho, no lo mataron, y a los pocos días intentaron matarlo otra vez. Alfonso Capdeville era como el que sería el intendente del momento, el hombre poderoso, el francés que traía inversiones, gente que llevaba y traía los productos a Europa a vender. Era una maquinaria de esos pioneers pujantes que hacían de todo. Cuando lo corren a tiros, él en Telén, que era un campo que había comprado, en venganza dice: voy a fundar un pueblo, y lo funda, y es uno de los pueblos pioneros de La Pampa, el primero que tiene telégrafo, agua corriente, electricidad, fábrica de gas, de gaseosas, tenía de todo. Es un pueblo muy pujante, gracias a su intervención. Y él lo que quiere es hundir un poco a Victorica, cobrarles esa afrenta, y eso en la novela está patente 80, 100 años después. Porque los hombres poderosos de Victorica son los que tratan de desentrañar qué hay atrás de ese asesinato, de ese robo que casi en el patio trasero de su casa, ¿no? Y hay esa pica entre Telén y Victorica que se siente mucho. Así que hay que ver cómo se lee en los dos pueblos. Si no les parece mal, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos el diálogo en el próximo bloque. A ustedes, por favor, les pedimos que se queden allí porque vamos a seguir charlando con Nico Bonpadre y con Damián Repetto.